Hola a todos, muy buenas tardes. Un gusto estar de vuelta acá. Damos un minuto, perdón. Eso está mejor. Hola a todos. Hasta el Hot de la zona Ra. El pecado, la primera clase de esta nueva serie, que va a ser también corta como la anterior de las Alajot de Tzedakah. Las Alajot de la zona Ra, Bezrat Hashem. Obviamente los puntos básicos es lo que Bezrat Hashem vamos a tocar esta vez. Las fuentes, el que quiere verlas, obviamente, tiene que ir revisando en los libros, el Hafetz Haim. Vamos a recomendar unos libros en español también, Bezrat Hashem. Damos unos minutos, unos segundos. Estamos, un minuto. Bien. Buenísimo. Entonces ahora comencemos, Bezrat Hashem, las Alajot de la Shon Ra, la nueva serie de nosotros. Antes de comenzar, quiero agradecer a la donación del día de estudios de hoy a Ana Celia Goetz, con motivo del yortzeit de su madre Esther Wortzman, Zichrona Libraja, las Alajat, el pecado que destruyó el templo. Alajat de la zona Ra, Hashem, Alajot de la zona Ra. Como sabemos, estamos ahora en las 3 semanas del luto sobre el templo de Jerusalén. No solamente es el templo, un edificio que se derrumbó, sino mucho más, sino el poder de nuestra sabiduría. Hola, Jonathan, ¿cómo estás, querido? Y obviamente estamos en los días más duros del año, en tiempos del derrumbe, que había Sinat Hinam. Obviamente, como sabemos, en los tiempos de del segundo templo había mucho odio entre las partes del pueblo. Habían, como sabemos, los Kichonim, los Canaim, los Prusim, habían mucho más o sea, los ultra ortodoxos de hoy día, digamos, llamémoslo, y también habían los Birionim. Los Birionim eran las personas que utilizaban el poder de las manos, decían, vamos a hacer una guerra contra los romanos, y no estaban de acuerdo los dos lados. Y no solamente eso, que comenzaron a pelear entre ellos mismos, lamentablemente. El Sinat Hinam, el odio entre las dos o varias partes del pueblo, causaron que el pueblo lamentablemente se comenzó a pelear entre ellos mismos. Escuchen bien lo que pasó en ese tiempo. La Gemara en Gittin habla mucho de Yehiel. Un gran saludo, Michael Chocron. Lo que pasó en ese tiempo, escuchen bien, terrible, es que tenían la Gemara en Gittin cuenta que tenían Nagdimon Ben Gurion, uno de los grandes ricos de Jerusalén, tenía en sus mahzanim, ¿cómo se dice mahzan? O sea, tenía cuidado para tiempos o sea, en los bodega, eso es la palabra. Tenían las bodegas comida para todo Jerusalén para 20 años. Es decir, una cantidad, imagínense qué bodegas inmensas de cantidad de comida, o sea, es decir, pan y agua suficiente para vivir, me imagino tenía otras varias cosas, suficiente para estar rodeado de romanos durante 20 años y no tener que leikaná, que bajar bajo las fuerzas de los romanos. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, el otro grupo del pueblo decidió y dijo, nosotros vamos a hacer guerra, no necesitamos comida, y lamentablemente los mismos judíos quemaron la comida de 20 años. Se pueden imaginar qué tristeza había en ese momento
pueblo judío está luchando, tiene un gran enemigo llamado los romanos, y lo que ellos hacen es pelear entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque él dijo y él no va a decir y todas las peleas que causan dentro del pueblo fueron mortales hasta que lamentablemente se derrumbó el templo. La Gemara cuenta, vamos a tocar no todos los detalles, pero el cuento conocido de Kamsa, una persona llamada Kamsa y una persona llamada Bar Kamsa. Muy semejante, ¿verdad? El hijo Kamsa o el hijo de Kamsa. Eran dos familias distintas. Pero eh, había una persona, llamémoslo fulano, fulano quería invitar a Kamsa y de equivocación el enviado que les tenía que mandar las cartas le dio la invitación del matrimonio a Bar Kamsa, no a Kamsa. Lamentablemente Kamsa era un gran enemigo de ese fulano y comenzaron a y llegó al matrimonio. En el momento que él llegó al matrimonio, le dice el fulano que lo odia, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás acá? Y obviamente tú tienes que, este no es tu lugar. Yo te odio en mi alma. ¿Qué haces acá? Dijo, pero me invitaste. Entonces aquí hay una equivocación y te pido que ahora mismo te salgas, te largues de mi matrimonio, de mi hijo, mi hija, no sé. Le dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar mi comida, pero no me hagas esa vergüenza que voy a tener que pasar, que tengo que pararme en la mitad del matrimonio y todos me van a ver cómo me estoy yendo. Me dijo, de ninguna manera. Te voy a pagar un 20%. Dijo, no. Dijo, ¿sabes qué? La mitad de todos los gastos de este matrimonio, yo sobre mí. Lo único es que no me ofendas y no estaba de acuerdo. Kamsa tenía que irse y estaba tan bravo, tan furioso con él, con Bar Kamsa, se decidió ir a donde los romanos y decirles, escuchen bien, el pueblo judío eh, están haciendo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, se quieren deshacer de ustedes, o sea, quieren hacer Lifrosh, quieren hacer guerra contra ustedes, el Nimrod, esa es la palabra, Nimrod, se me fue la palabra incluso en hebreo, que se quieren rebeldar contra los romanos. Y dijeron, ¿los judíos? ¿Por qué dices así? O sea, él mismo también, obviamente era judío, pero se refería a las otras partes del pueblo. Le preguntaron, ¿cómo sabes eso? Dijo, ¿saben qué? Pueden revisarme. Y hizo una cosa específica que le hizo una cosa que les dio un animal. Le dijo, denle al pueblo judío un animal y para que lo den ofrenda en el Bet HaMikdash, en el templo, y van a ver que ellos no lo van a recibir. Así ocurrió, no lo recibieron de él, porque no importa los detalles, no porque no eran judíos, porque obviamente se puede recibir korbanot, sacrificios en el templo, incluso que es alguien no judío. Entonces, ¿por qué? La Gemara explica porque había un problema, no importa todos los detalles, pero a un fondo, por ese motivo, los romanos entraron a guerra contra el pueblo judío. ¿Cómo comenzó todo? Por Sinat Hinam. Odio de entre las dos partes del pueblo judío. Odio entre las partes distintas que causaron una guerra adentro del pueblo y lamentablemente ya cuando querían luchar contra los romanos, sabemos que ya era tarde. La zona Ra, hablar mal sobre el otro, es lo más grave que una persona como nosotros, como pueblo, podemos causarnos daño entre nosotros. O sea, acá la traducción me dice conversación difamatoria. Eso es la zona Ra, ¿verdad? O sea, la palabra en español. Y regilut, también vamos a
definir exactamente los puntos, cada cosa, cuál es la prohibición, cuándo está permitido, cuándo está prohibido, las reglas, Bezrat Hashem. Ese es el enfoque que yo quiero en esta serie de las alajot de la Shon Ra. Entonces, la Shon Ra, primero que todo, comenzando, ¿qué es la Shon Ra? La Shon Ra, dice el Hafetz Haim. Quiero, importante antes de comenzar, recomendando mucho, y que quiere profundizar en todos los detalles acá, hay un libro en español llamado Cuida tu lengua, escrito por Rav Zelig Pliskin. No lo he visto en una forma directa, pero partes del libro en español es muy, muy bueno y agarra todas las leyes del Talmud y los organiza muy, muy claro. O sea, es el Hafetz Haim en español, obviamente. El Hafetz Haim era, para dar un poco de contar quién es el Hafetz Haim, el gran Rabbi Israel Meir de Radin, un gran rabino, vivía en Europa, era el Gdolador de la generación, y el primer libro de él fue agarrando este gran tema que no muchos sabían todos los detalles de él, y lo comenzó a organizar como un libro, explicando todos los detalles, cuándo sí, cuándo está prohibido. Sobre eso no hay ningún lugar, ningún libro que lo arregló como el Hafetz Haim, como el libro Hafetz Haim. La palabra Hafetz Haim, ¿de dónde viene? Hafetz, una persona que quiere, Haim, que es una persona que quiere vida. ¿Saben qué tiene que hacer una persona que quiere vida? Dice el Pasuk, Mi Aish Hafetz Haim, Oev Yamim Lirot Tov. ¿Quién es la persona que quiere, desea la vida y quiere ver larga vida, Lirot Tov, ver solamente lo bien? Entonces, lo que tienen que hacer, Netzor Leshoncha Mirra, Usfateja Mitaber Mirma. Calla o sea, cierra los los labios de hablar cosas malas, cosas no adecuadas, y tu lengua también. Así vas a recibir una larga vida y una linda vida tranquila. Como sabemos, una persona que comienza a hablar y rumores y comienza a pelear, no puede salir de eso. Y obviamente hay muchas prohibiciones, todos los detalles de las prohibiciones que está pasando es larguísima. Una persona que a través de los labios no solamente que está hablando la zona RAM y es una prohibición en sí, sino está pasando muchas más averot juntas con eso. Obviamente, Abad Hinam, la Torah dice que hay que amar uno del otro. Estás un momento que estás hablando mal del otro, estás como burlándose de él, estás bajando el Abad Hinam. Eh, por ejemplo, tenemos también la prohibición de no poner un obstáculo frente a una persona en el momento que está hablando la zona Ra, estoy causando, por ejemplo, vamos a ver los ejemplos más adelante, pero un ejemplo corto, si yo le digo a mi amigo, tú sabes, el maestro fulano, terrible, no lo utilices. Realmente no es exactamente así, solamente que él tenía un problema con él y no le fue bien. Y incluso que es verdad, estás causando un daño a tu compañero, a menos de que es una cosa que es necesaria. Vamos a verlo más adelante, los detalles. Hacer Hilul Hashem, o también no Lotikom, Lotitor. El que quiere ver los detalles, tiene el Hafetz Haim, tiene una lista de 16 prohibiciones del Lotase y 14 que una persona que cuida los labios va a cumplirlas. Por ejemplo, Midvar Seker Tilhak, alejarse de la mentira, Ve'alachta Bidrachav, hacer los caminos adecuados como Hashem, Et Hashem lo queja tirá. Muchas mitzvot que la persona está cumpliendo a través de que está hablando la son tov, no la son ra, la son tov, un lenguaje bueno, adecuado. Esto es cortamente la recompensa que una persona recibe de hablar bien. Ahí entonces comenzamos a revisar el Meir Cohen.
de Radin, ¿sí? Hafetz Haim es conocido como Hafetz Haim por este gran libro que él escribió. Entre paréntesis, ¿saben por qué no lo llaman Israel Meir? Rabbi Israel Meir, ¿por qué lo llaman Hafetz Haim? Algo muy interesante, me lo contó mi suegro, porque cuando él publicó el libro, no escribió abajo quién lo editó, porque él era muy, muy joven, tenía 20 y pico, 30 años más o menos, un poco más tal vez, 35, era joven y él pensó que nadie lo iba a comprar si iban a ver el nombre de él escrito ahí. Por lo tanto, lo que él hizo es de que él dejó el libro sin nombre para que las personas lo compren por ser buen libro. Para eso lo compraron y después de que vieron, wow, que el libro tan bueno es, entonces ahí vieron que es realmente una persona muy grande y comenzaron a conocerlo mucho más en el mundo pero ya eso fue después de que ya se fue conocido a través del Hafetz Haim, de este gran libro. Entonces, la zona RAM tiene 4 divisiones distintas, son 4 sectores, digamos, 4 niveles que son distintos uno del otro. Como dijimos, la Shon Arra, en español, la conversación difamatoria. La conversación difamatoria, eso es cuando una persona está hablando una cosa que es verdadera 100%. ¿Sí? No es que está mintiendo, no es que está hablando algo que no exagerado, es verdad 100%, eso es la zona ra típico, normal. El nivel más alto, o sea, un poco más grave, no más alto, un poco más grave, número 2, es Motzi Shemra. Motzi Shemra, una persona que está sacando un nombre malo sobre una persona correcta, es decir, que está hablando mentira, algo malo que es mentira sobre su compañero. Eso es Motzi Shemra. Por ejemplo, una persona dice, tú sabes, que es persona X no da de acá del todo, ¿sabes eso? Y es mentira, porque realmente esa persona sí da de acá. Por ejemplo, ¿sí? Eso es un nivel de Motzi Shemra. Está sacando lenguaje malo sobre la persona. Nivel más grave es Baal la Shonarra. Una persona que ya es como el dueño de la Shonarra, como conocido como el dueño de la Shonarra, o sea que es como así, una persona que se acostumbró ya con este pecado, siempre él llega, comienza su llamada, su conversación con su compañero, diciendo, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas nuevo? Ah, escuchaste que X está en la cárcel porque robó X y sabes que hizo X, lo que sea, ¿sí? Eso es Bala Somarra, una persona que ya su conversación típica es hablando de las personas distintas. Ese es lamentablemente un lugar muy, muy grave y esa persona tiene un pecado tan grande, como dice la Gemara, que abonó Shakul que negue Chalosh Averot Hamurot de En lo Helek Leolama. Shemishmor, una persona así, es considerado como si fuese, dice Hafetz Haim, tremendo escucharlo. Y obviamente estoy hablando para mí, no me imagino que estoy hablando para alguien que está así. Hazel Jalila, una persona que habla la zona Ra, como nos puede ocurrir a todos. Entonces, si es algo casual una sola vez, es la zona Ra, pero una persona que es frecuente lo hace diariamente y eso es el ritmo de la vida de él, es considerado como idolatría, como matanza y como relaciones prohibidos y no tiene parte en el mundo venidero. Semishmor, cómo tenemos que salvarnos y huir, ¿no? Huir, ¿cómo se dice? De esta gran cualidad mala cualidad. Y otro sector que es hablando chismes, eso es Regilut, no es el tema de la zona Ra, pero también es muy semejante. Veushamar Javeró, cuenta
cuenta sobre alguien, tú sabes que X fue a la sinagoga, no sé, por ejemplo, y tú sabes que este fue a comprar, fue a comprar una alfombra, por ejemplo, y quizás en el momento que él lo va a escuchar, se va a poner bravo porque esa persona tiene dinero para comprarse la alfombra en estos momentos y yo estoy sin hambre, yo estoy pasando hambre. O sea, cosas que pueden causar odio, pero no son cosas que son malas. Obviamente, ¿cuál es el problema de que X compró una alfombra? Eso puede causar un odio con el compañero. Eso se llama regilut. Los vamos a ver más adelante las alajot de eso. Ahora seguimos con las alajot. Eso es como definiendo los niveles, eh, los niveles distintos de la zona RA. Un ejemplo típico de la zona RA es eh, si tu jefe exige saber quién dejó filtrar a la prensa, por ejemplo, una información sobre la compañía, ¿sí? Ejemplo. Entonces, tú sabes a quién lo hizo y él te está sospechando que tú lo hiciste y tú sabes que realmente no lo hiciste, tú no puedes revelar quién fue. Incluso que estás causando para ti, puede ser que te cause un daño de que te puede echar, ¿sí? Incluso así no se puede hablar de zona RA sobre el otro. Vamos a ver más adelante cuando sí está permitido, pero hablando en una forma no adecuada está prohibido. O, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en este sentido, en los escenarios comerciales habituales, por ejemplo, ¿qué pasa si un cliente te pregunta sobre los servicios que ofrece otra compañía? ¿Sí? Seguros, clínicas, etcétera. Tú debes controlar la lengua y no hablar mal de la competencia, ¿sí? Eso es, lamentablemente, es un punto que ya nos acostumbramos de competencia, entonces fácilmente abrimos la lengua y hablamos Hazel Jalila sobre el otro, ese es X y ese es la, los productos de él son malos, etcétera, y por eso tú quieres que te compre de ti. Eso es la zona Ra, y en especial cuando no es mentira, aún más. Eh, Acá tal vez cortamente contando un cuento increíble que me pareció tremendo, lo repito, eh, no importa los detalles, una persona que era una universidad muy grande en Estados Unidos quería revisar cómo se puede saber, cómo es la clave de la riqueza, una persona cómo se transforma a ser rico. Agarraron 250 estudiantes de la universidad y los pegaron a 250 ricachones en varios lugares, varios sectores en Estados Unidos. Después de 3 meses que estaban viviendo con ellos, o sea, muy cerca, 3 meses, todos se acercan y hacen como, revisan, vamos a ver los detalles, vamos a ver cómo exactamente cada uno hace, cómo viven, qué hacen, etcétera. Y lo interesante es de que todos dijeron lo mismo, todos pelean, luchan fuerte para recibir el dinero. Y eso es lógico. Había uno solo, diferente a todos, que no era así. Uno, lo único que él hacía era solamente estar tranquilo con todos, con los demás, con la competencia, a vez en cuando también darles información para que puedan mejorar sus productos. Y era como, y con todo eso, y por eso se transformó en uno de los grandes ricos en Estados Unidos. Después o sea, es el único fuera de los 250, 249, los demás, o sea, el porcentaje que sea una persona rica a través de perdonar, a través de dar secretos a los compañeros, es cero. Entonces se acercó el profesor de la universidad y fue donde ese gran ricachón le preguntó, quiero que nos cuentes tu secreto, qué pasó, cómo tú logras así y cómo llegaste realmente a pensar en una forma
o sea, desviada de lo normal. Le cuenta a ese gran rico, yo me fui a Israel y yo vi un lugar, un sector de que, no importa todos los detalles, pero fue una yeshiva que en vez de tener un lugar de estudio inmenso, con muchos lugares para estudiar, tenían una yeshiva llamada la yeshiva de Mir, ya lo hablamos en Bedtime Story, este cuento largamente. Llegó a una yeshiva de 6.000 alumnos con 3.000 metros cuadrados. Y cuando estaban ahí, yo estaba ahí, cuenta ese gran ricachón, no podía creer cómo está de repleto. O sea, por medio tenían como medio metro para cada joven. Eso es algo que, según la estadística, no puede existir. Me acerqué, dice el gran ricachón, a donde el jefe, donde Rosh Shiva, en esa época, Ranatan Tzvi Finkel, y le pregunté, ¿cómo pueden hacer una cosa así? O sea, no existe en el mundo una cosa tan rara. Le dijo, querido, acá viven personas, seres humanos. Un animal cuando quiere comer algo, ve algo desde lejos, no le importa una vaca. Si ve un pasto por ahí, no le importa que hay en el camino hay otra vaca, no le importa nada. Va a pisar hasta que llegue al lugar. Nosotros acá somos somos personas. Cada uno quiere cederle al otro. Eso es lo que quieren las personas acá. Lo que quieren es entregar uno al otro. Eso es lo que queremos. Y por lo tanto, eso es el secreto de nosotros. Desde ese momento, dice este gran ricachón, le cuenta el profesor, cambió mi vida. Yo todo el tiempo quería luchar, quería hacer para llegar a grandes logros y éxitos y no me interesaba pisar a los demás, hacerle maltratar a mis socios, a mis competencias, etc. En el momento que vi que hay que cambiar un poco la vista en la vida y así me comencé a cambiar. Seguimos, me desvío un poco. La zona Ra está prohibido incluso si se habla en presencia del sujeto, ¿verdad? Si una persona está hablando, estoy hablando mal sobre una persona que está presente frente a mí, también está prohibido. Incluso también, número 2, si no tienes la intención de provocar ningún daño a esa persona, también está prohibido hablar la zona Ra. También, punto número 3, también si estás haciendo una pequeña broma, como un chiste, ¿verdad? Pero en el camino lo estás ofendiendo y lo estás avergonzando, puedes causar eso mucho más grave, hablar frente a la persona que hablar detrás de la espalda de él, ¿verdad? Hay un punto que es más grave detrás de la espalda de él, pero también hay un punto grave de hablar frente a él. Puedes humillar, puedes causarle vergüenza tremenda alrededor de todos sus amigos, compañeros, y está prohibido. La regla general que puedes decir algo negativo para evitar un daño futuro a otra persona está permitido. Por ejemplo, cuando sí se puede, esto obviamente lo tengo que explicar un poco, extender este punto, porque este punto nos va este es el gran secreto del libro de El Hafetz Haim. La regla general es la siguiente. Por ejemplo, dos puntos básicos para evitar que alguien se asocie con un ladrón, por ejemplo, o para evitar que alguien se case con una persona que obviamente tiene defectos dañinos y que ellos lo están ocultando. ¿Sí? Una familia que se está haciendo un shidduch, se están casando y tú sabes que esa familia lamentablemente tiene un problema genético que es tremendamente grave y los niños pueden salir muy mal. Tú sabes eso y lamentablemente esa familia no se lo contó al otro lado. En ese caso, para evitar una gran desgracia más adelante, está permitido contar la zona Ra, pero hay acá seis kilalim, o sea, no es expresiones, reglas, 6 reglas o 6 leyes, que si se cumplen esas 6, ahí se puede hablar a zona Ra. Escuchen bien,
sería lo mejor para ustedes escribir estos 6 puntos. Se va a repetir mucho, pero esas son las 6 bases principales que cada persona cuando abre la boca a hablar mal sobre su compañero, si quiere hacer un bien para su otro amigo, tiene que estar frente a él estos 6 puntos. Primero que todo, la información debe ser verdadera, ¿okay? De forma objetiva, no un asunto de gusto u opinión, ¿verdad? Una persona tiene que saber que el punto es verdadero, eso es primero que todo. Segundo que todo, debes tener la información de primera mano, no haber oído algo, oí que dicen que él tiene un problema genético. No, si tú sabes de una forma directa, tú eres compañero de ese joven muy simpático, etcétera, pero el joven tiene problema genético, tú lo sabes de Kli Rishon, se llama eso en hebreo, o sea, de primera. Punto número 3, no debes exagerar de ninguna manera. No exagerar, decir, y sabes que también tienen la familia, también tienen problemas, y los primos y todos, sin exagerar. Tú dices lo que dices y ellos lo van a utilizar o sea, la información como ellos lo ven, ¿verdad? Si exageras, puedes causar más daño. Punto número 4, primero debes darle el perpetrador, perdón, primero debes darle el perpetrador la oportunidad de responder a las alegaciones o traer de resolver el tema de otra manera. ¿Sí? En este caso no sería Lemais este punto, pero si tú tienes una forma distinta, sin hablar la zona ra, ves que te puede tal vez sin hablar este comentario causar de que ese shidduch no salga, por ejemplo, le dices una razón X, una cosa distinta para poder desviar el shidduch, es mejor. Pero si no ves que no hay ninguna opción, sino solamente decir la zona ra, en ese caso estaría permitido. Punto número 5. No debes tener otros intereses o motivos o ganancia personal de lo que dices. Obviamente, si una persona quiere una ganancia, etcétera, y está hablando la zona ra para decirle al otro para salvarlo, puede ser que lo está salvando, pero tú también tienes algo adentro de ti que por eso lo quieres decir. Y en ese caso está prohibido. Y también, punto número 6, siempre que sea posible, debes evitar mencionar nombres. ¿Ok? Entonces, esos son los 6 reglamentos para saber cuándo se puede hablar la zona ra. Por ejemplo, otra vez, en un caso que tú quieres hablar la zona ra para salvar a alguien, por ejemplo, el jefe te exige decirte quién fue una persona que hizo X en el trabajo, quién hizo la desgracia, no dejó la puerta abierta, lo que sea. Entonces, primero que todo, dijimos, algo rápido, tiene que ser verdad y debes de tener la información de primera y no sin exagerar y saber, número 4, saber que realmente no puedes hacerlo de una forma, no puedes decirle que fue culpa general, o sea, o sea, si no lo puedes resolver en otra forma. Punto número 5, que tú no tienes un interés de decir el nombre de la persona y siempre que sea posible evitar decir nombres de cada uno. Tiene que utilizar esta sabiduría para poder cuando utilizar la zona ra. Terminando con un increíble cuento de Lev Eliyahu Rabeliao Lupián, una persona que estaba, un gran rabino en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que vivía en Inglaterra, y los nazis estaban tirando bombas sobre Londres. Estaba ahí en un sector en Londres que están bombardeando y se quería entrar
al búnker, ¿sí? Para protegerse de las bombas. Entonces estaba llegando al búnker y escuchó que estaban hablando ahí, la zona Ra, sobre otro judío. Él dijo directamente, le dijo a su alumno, nos vamos de acá, pero dijo el alumno, nos vamos de acá, pero están bombardeando desde arriba, vamos a morir. Dijo, nos vamos de acá, la zona Ra, es la cosa más grave que puede ser y es un peligro quedarse en este búnker. Me prefiero ir a otro búnker. Puede ser que me estoy agarrando, me saquen, así me estoy arriesgando y estoy yendo a otro lugar, pero me siento más tranquilo en otro lugar. Llegaron realmente a otro búnker después de búsqueda de 5 minutos bajo de las bombas de los nazis, pero llegaron adecuadamente al otro lugar y lo triste era de que realmente después de que salieron, en unas horas después, lo que vieron es de que ese búnker donde estaban antes escondidos, que estaban hablando la Son Arra, se destruyó completamente. Shemishmor. La zona Ra es una cosa que es no solamente para el mundo venidero, esto nos daña la vida desde adentro, a todo el pueblo judío, cada persona que está peleando entre grupos uno contra el otro, en especial en estos tiempos que estamos ahora, que tenemos que tener amistad, ahabat reim, entre las partes distintas del pueblo. Acá en Chile no lo sentimos tanto, pero mi primo en Israel, Moishe Norman, me dice que la corona está, el tema de corona, sí está, hay cosas graves, pero lo más grave, me cuenta él, lo más grave es que la separación que hay en el pueblo por esto es terrible, son unas cosas que nunca se ha visto y eso es lo que más duele, lo que más tenemos que que tratar de arreglar entre nosotros mismos es la Shona Ra, Ahavat Hinam entre uno y el otro, es la fuente de la salvación de nosotros. Besat Hashem. Ojalá que todos podamos estar limpios de este gran pecado de la Shona Ra. Estoy hablando sobre mí mismo. Ojalá que Besat Hashem pueda tener solamente un lenguaje de Torah en mi boca y solamente hablar cosas adecuadas uno al otro. Besat Hashem, la próxima semana, el martes, vamos a hablar respecto las más alajot, sobre quién está prohibido escuchar la zona ra, si se puede creer en lo que están diciendo, etcétera, varias recomendaciones cómo actuar en momentos de que están hablando de la zona ra y tú quieres evitarlo y no, te vas a ofender, obviamente si vas a hacer así, te vas a hacer que no te escuches. ¿Verdad? Entonces vamos a traer unas recomendaciones. Mientras tanto, que tengan un muy buen día a todos, que tengan Som Cal cercano y Jodesh Tove por la noche. Chao a todos.